Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal, bienvenidos nuevamente a ICECAP, un proyecto de innovar. Mi nombre es Ricardo y a través del siguiente video instructivo veremos cómo implementar de manera rápida, sencilla y eficiente un formulario de contacto profesional dentro de nuestros sitios web. Hasta esta instancia, gente, nosotros hemos ido viendo a lo largo de este curso de desarrollo web para principiantes cada una de las secciones, cada uno de los elementos de uso generalizado dentro de cualquier sitio web. Y es así que hemos llegado tal vez a lo más complejo de implementar y muchas veces de entender, que es el formulario de contacto, ¿sí? El formulario de contacto, chicos, les recuerdo que sirve. El formulario de contacto, gente, les recuerdo que sirve para otorgarle a nuestros internautas, a nuestros usuarios, una ventana o una puerta en la cual nos puedes contactar de manera profesional y de esta manera generar un vínculo, ¿sí? O una fidelización con los usuarios. Vamos a ver cómo podemos definir y cómo podemos crear el mismo, ¿sí? Fíjense que nosotros acá tenemos el formulario contenido dentro de un div, ¿sí? Fíjense que yo lo que hice es colocar esta bienvenida que tenemos acá en la parte de arriba y he colocado los datos de contacto en general. En este caso lo he copiado del sitio web, digamos por defecto, que tiene Parque Nacional Baritú, e incluso he creado un vínculo al mail, que en este caso, si alguien hace clic acá, fíjense cómo sucede acá, me abre, ¿sí? En este caso me abre un Gmail y fíjense con el mail ya copiado por defecto y directamente nosotros tenemos que tipear, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver cómo construimos el formulario de manera que el usuario que no desea utilizar este método puede enviarnos información directamente a través de este formulario. Fíjense, vamos a abrir el código fuente. Fíjense que lo que nosotros tenemos declarado, este div contenido que nosotros ya hemos visto cómo se declara. Acá tenemos el título, no lo voy a explicar, esto ya lo hemos visto con anterioridad. Tenemos la descripción, el espaciado, ¿sí? El detalle de contacto, de otros métodos de contacto, ¿sí? Declarados a través de una lista. Y esto es lo que me interesa que veamos. Fíjense que nosotros tenemos acá un formulario, ¿sí? No me voy a detener a explicar demasiado la teoría de formulario, ¿sí? En cuanto a HTML. Pero básicamente les voy a comentar lo siguiente. Los formularios fueron creados dentro justamente del lenguaje HTML para permitir que el HTML interactúe con motores de base de datos o con servicios, ¿sí? Específicos alojados dentro de un servidor web. En sus inicios, los formularios de contactos solían utilizarse utilizando un método POST, ¿sí? Que lo que hacía era enviar información al servidor, ¿sí? O sea, todo lo que completábamos dentro del formulario, ¿sí? Cada uno de los campos, cada una de la información contenida dentro de los campos se enviaba al servidor, el servidor lo procesaba, ¿sí? Y ahí realizaba una función en cuestión, ya sea reenviar esa información a un mail, ¿sí? O almacenar esa información dentro de una tabla de una base de datos. ¿Y esto cómo lo hace? ¿Sí? Esto lo hace utilizando, por ejemplo, PHP, en el caso de los servidores que generalmente se suelen utilizar porque son freeware, ¿sí? Los servidores Linux, o utilizando el servicio ASP, ¿sí? Que en este caso se requiere disponer de servidores Microsoft, los cuales obviamente requieren un pago de licencia, ¿sí? Pero veamos un poco el detalle, cómo se especifica el formulario. Fíjense, en este caso yo he declarado, ¿sí? Que cuando se envía la información a través del evento onSubmit, ¿sí?
dispare una función JavaScript, ¿sí?, llamada enviar mail. Bien, y el nombre le declaro enviar mail, ¿sí? En este caso particular, gente, yo he decidido facilitarle a ustedes este ejemplo de formulario, que es un ejemplo de formulario que utiliza la última tecnología en cuanto al envío de información, que es una tecnología conocida como Ajax. Lo bueno que tiene Ajax es lo siguiente, ¿sí?, que se acuerdan lo que les expliqué hace unos instantes, que no se requiere realizar un refresco de la web, ¿sí?, como se solía hacer con anterioridad. Cuando uno enviaba un formulario, se borraba todo en pantalla y te aparecía, bueno, otra página web, y bueno, y no quedaba demasiado profesional, ¿sí? Así se trabajaba con anterioridad. Con Ajax no sucede esto. ¿Por qué? Porque lo único que se envía al servidor es el contenido alojado dentro de los input. Los input son esto, ¿sí? Son estas cajitas que están acá, ¿sí?, estos cuadros de texto, ¿sí?, son conocidos como input. Entonces el contenido de este a través de Ajax directamente es enviado y no es necesario enviar toda la información y refrescar la página web. ¿Qué significa refrescar? Volver a cargar la misma, ¿sí? Entonces, lo interesante de utilizar Ajax es que es sumamente rápido, gente, y la verdad que a la hora de manejar sistemas de gestión on web, te ahorra muchísimo tiempo, ¿sí?, y sobre todo le permite otorgar al usuario una altísima interactividad y sobre todo ofrecer sistemas con un alto nivel de profesionalidad. Pero bueno, no nos vamos a adentrar en cuanto a ese tipo de desarrollo y vamos a pasar a explicar cada uno de los contenidos. Fíjense que en este caso yo utilizo una tabla. ¿Por qué utilizo una tabla y no un div? ¿Se acuerdan que en un comienzo, cuando yo les dije que el tema de tablas prácticamente no se utilizaba, pero en algunos casos era útil? Bueno, este es uno de los casos en los cuales es útil. ¿Por qué? Porque yo necesito declarar una tabla en la cual tengo una columna especificada en el extremo izquierdo y tengo otra columna especificada en el extremo derecho, ¿sí?, y quiero que quede de manera alineada. Yo podría crear mi formulario de contacto directamente utilizando párrafos o utilizando listas, pero no quedaría de manera profesional como está presentado acá. Obviamente, si vos querés modificar los estilos, ya sea de los input o los estilos de la etiqueta, lo podés hacer sin ningún tipo de problema, ¿sí? ¿Cómo? Voy a hacer lo siguiente. Yo quiero que estas etiquetas me aparezcan alineadas a la derecha. Entonces, fíjense, voy a buscar la clase que es etiqueta de contacto. En este caso no he cargado mi hoja de estilo, cosa que voy a hacer ahora. Y fíjense, acá le voy a colocar un text align alineado hacia la derecha. Bien, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Les quiero mostrar de manera local cómo quedaría. ¿Y por qué les digo de manera local? ¿Sí? O sea, de esta manera tendría que quedar, porque no sé si se dieron cuenta, yo lo tengo esto alojado dentro del servidor de ICCAP, ¿sí? ¿Por qué lo tengo alojado dentro del servidor ICCAP? Porque les quiero mostrar el funcionamiento, ¿sí?, de este formulario. Este formulario, le vuelvo a repetir, utiliza Ajax y PHP. Y si yo lo ejecuto de manera local, salvo que tenga un servidor local, ¿sí?, cuando yo haga clic en enviar no va a suceder nada, porque no tenemos un servidor web que pueda captar ese servicio y brindar ese servicio de envío de mails. Vamos a ver nuevamente. Este es el estilo, como les decía, declarado. Vamos a seguir viendo el contacto. Fíjense que acá nosotros tenemos el input, ¿sí? Fíjense, yo he declarado con un ID, txt nombre, ¿sí? Esto es otra manera que nosotros tenemos dentro de Innovar, o sea, de nombrar a los campos input, ¿sí?, declararlo como el tipo txt. Y acá tenemos declarado un nombre, ¿sí? Y fíjense, con maxlen yo especifico que el input va a tener una longitud máxima de 90 caracteres y especifico el orden de tabulación. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Fíjense, cuando yo aprieto
tabulado, ¿sí? Pasa donde tiene que ir. No sé si lo logran ver, solamente aprieto tabulado, pasa de manera ordenada, ¿sí? Esto es una manera profesional de trabajar, gente, porque he visto muchas webs, y seguramente a usted le debe haber pasado, donde nosotros disponemos de muchísimos inputs, de muchísimas cajitas, por decirlo, o cuadro de texto para ingresar información, y si uno no utiliza el clic y decide pasar por tabulado, ¿sí? Como lo haría con cualquier sistema de gestión de escritorio, te salta de una cajita a otra. Bueno, a través del Tab Index nosotros le otorgamos ese ordenamiento que la verdad que le da bastante, le otorga bastante profesionalización a nuestros desarrollos. Entonces, de la misma manera declaramos la etiqueta mail. Vamos a saber el estilo de input contacto, fíjense que está acá, ¿sí? Y fíjense, acá nosotros tenemos declarado un botón submit, ¿sí? Con el valor enviar, y luego tenemos acá un div llamado resultado de mensaje. Ya luego les voy a explicar para qué se utiliza este div y por qué, ¿sí? Es que tengo declarado estos estilos acá y no a través de mi hoja de estilo, ¿sí? Vamos a ver ahora, fíjense que nosotros tenemos una carpeta nueva con un archivo send.php. He agregado, ¿sí? Un archivo llamado ajax.js, que es un archivo de JavaScript, y veamos el contenido de send.php. Fíjense, en este contenido, ¿sí? No les voy a explicar, gente, código de PHP, sino directamente les digo qué es lo único que tienen que cambiar. Acá lo único que debieran modificar ustedes es la dirección de mail donde va a ir el mail que el formulario de contacto envíe. ¿Se entiende? O sea, esta es la dirección del destinatario. O sea, si ustedes quieren reutilizar este código, ¿sí? Directamente modifican esto de acá por su dirección de mail, ¿sí? En la cual ustedes deseen que sus usuarios lo contacten. Acá abajo, este es el título del mail, si ustedes quieren lo pueden modificar, y el resto, ¿sí? Por lo menos esta parte, déjenlo así tal como está, lo mismo que esta parte de acá abajo, y si quieren realizar una modificación en cuanto, y se animan a hacerlo en cuanto al contenido textual, lo pueden hacer modificando, ¿sí? Esta parte, ¿sí? En este caso yo voy a eliminar esto porque no estoy utilizando fax. Directamente lo dejo acá el teléfono. Bien. Y vamos a ver acá nuestro archivo Ajax. Fíjense, esta función nuevo Ajax la dejan tal como está. No voy a explicar el código de la misma. Fíjense que acá les dejo una función de validación de mail que nosotros venimos utilizando hace un montón de tiempo, que lo que hace es validar que la composición del mail sea correcta, ¿sí? No verifica, gente, esta función no verifica que el mail, ¿sí? Sea funcional. ¿Qué significa esto? Un mail, voy a abrir acá, perdón por ese ruido, pero a ver, un mail correcto sería, por ejemplo, ricardo ¿sí? gmail.com, ¿sí? Ese es un mail que está correcto. A través de esta función te valida, por ejemplo, si yo ingreso ricardo, ¿sí? @gmail y se me olvida el .com, o por ejemplo coloco ricardo solamente, ¿sí? Entonces esta función se encarga de validar eso. Pero si por ejemplo yo ingreso ricardo, coloco un dominios que no existe, que es este JS, esta función no puede realizar dicha verificación de dominio. ¿Por qué? Porque no es la finalidad de la misma, y generalmente no se suele hacer ese tipo de verificación porque si no se vuelve muy pesado el proceso, ¿sí? Entonces, luego tenemos declarada una función enviar mail, que la función enviar mail, fíjense en este caso, disponemos de una serie de validaciones en las cuales yo verifico que se ingrese los campos, ¿sí? Que sí o sí se deben cargar, que en este caso son nombre, mail y mensaje. Entonces de esta manera valido, ¿sí? Que los tres campos se ingresen, ¿sí? Valido que el mensaje no esté vacío, ¿sí? Y en este caso, si fuera así, fíjense, yo tengo acá
quiero enviar y me dice por favor ingrese su nombre y apellido, Ricardo. Por favor ingrese su dirección de mail. Si yo ingreso, por ejemplo, Ricardo nuevamente, si hago en enviar, me dice que es dirección de mail inválida, ¿sí? En este caso, fíjense que me aparecen estos caracteres raros. Bueno, es justamente porque yo debería modificar acá, ¿sí? Cambiar esto por el código de HTML. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto? Como este de acá, ¿sí? No lo voy a hacer ahora, lo pueden hacer ustedes, o sea, si quieren perfeccionar un poco más este código. Bien. Y luego fíjense que tenemos acá resultado del mensaje, ¿sí? Que es el comienzo de la interfaz Ajax, ¿sí? Si nos vamos acá en HTML, fíjense que tenemos un resultado de mensaje. ¿Lo ven acá? Entonces, luego tenemos acá la asignación del valor, ¿sí? Fíjense, del nombre, del mail, de la empresa, el teléfono, el mensaje, a una variable que yo tengo declarado dentro de mi JavaScript. Inicio, ¿sí? El objeto Ajax, fíjense, creándolo acá. Y lo que hago es lo siguiente, fíjense, cargo, fíjense que esta variable que tengo acá, le cargo este vínculo de acá, ¿sí? Con esta imagen. Vamos a venir a ver, fíjense esta imagen, esperando que es un GIF, que es un GIF animado donde las flechitas van rotando. ¿Cómo funciona esto? Cuando yo hago clic en enviar, si es que internet está muy lento, me va a aparecer acá arriba, ¿sí? Me va a aparecer arriba la flechita, ¿sí? Que va rotando, dándole así al usuario un efecto de espera, ¿sí? Y de esta manera que sepa que el sistema no se clavó, por decirlo así. Acá nosotros tenemos, fíjense, la invocación a través de post del archivo send.php, que es justamente el que envía, ¿sí? Toda esta información que capturamos desde Ajax a el correo electrónico del destinatario, ¿sí? Y luego fíjense que abajo tenemos otra serie de declaración, ¿sí? Acá fíjense que tenemos el send, ¿sí? Y por último tenemos un mensaje en el cual se dice que todo se envió de manera correcta, y si se envió de manera correcta se borra, o mejor dicho, se limpia la información, se resetea la información para un nuevo envío, ¿sí? Vamos a ver, gente, cómo funciona. Vamos a cargar, en este caso voy a ingresar Ricardo @gmail.com. ese no es mi mail, lo coloco a modo de ejemplo, coloco como empresa innovar, coloco más 54 387 y coloco número de teléfono, y acá colocamos: este es un mensaje de prueba desde Innovar. Bien, hacemos clic en enviar. Ya hemos visto cómo funciona la validación, así que por eso he decidido completarlo de manera correcta. Hago clic en enviar, me aparece este mensaje, ¿sí? Que significa que todo salió de manera correcta. Me resetea los datos del formulario de contacto y vamos a ver si nos llega el mail. Vamos a abrir web, es mail.icecap.com.ar, ¿sí? Acá ingreso info icecap, la contraseña, iniciamos, y fíjense, gente, que acá nosotros tenemos nuestro mail. ¿Se acuerdan que acá les decía formulario de contacto, mensaje web? Que es este título, ¿sí? Que va como asunto. Fíjense que lo tenemos acá. ¿Se acuerdan que yo había colocado Ricardo solamente? La fecha y el tamaño. Vamos a entrar al mail y fíjense que acá me aparece este mensaje fue enviado por Ricardo. Vamos a analizar un poco la composición de mi archivo PHP, que dice: este mensaje fue enviado por, y acá va el nombre, ¿sí? Y de qué empresa es, de la empresa Innovar. Su mail es tanto, su teléfono es tanto, su fax, bueno, en este caso, como no he actualizado el archivo PHP dentro del servidor, me aparece esto y me aparece el mensaje: este es un mensaje de prueba desde Innovar, enviado a la fecha tanto, ¿sí?
Bueno, gente, hasta acá llegamos el día de hoy, ¿sí? Si ustedes desean que les envíe todo el código fuente, ¿sí? Tanto los archivos HTML como los archivos JavaScript, CSS y el archivo PHP, me lo pueden solicitar, me lo pueden pedir debajo de este video en la sección de comentarios sin ningún tipo de problema. Subo el conjunto de archivos dentro de nuestros servidores para que ustedes los puedan descargar. Les recuerdo que además nos pueden enviar sus comentarios, sus peticiones debajo de este video, valga la redundancia, en la sección de comentarios. Desde ya les agradezco enormemente su tiempo, ¿sí? Les agradezco enormemente el haber compartido estos minutos junto a mí. Mi nombre es Ricardo, les mando un gran abrazo a todos y hasta pronto.